Bien, Dios quiera bendecirlo grandemente a cada uno de ustedes, los que miran este video. Hoy vamos a aprender acerca de capítulo número 3 de Daniel, que se titula A prueba de fuego. Libro de Daniel capítulo 3 y el título es A prueba de fuego. Vamos a ver la prueba que ellos tuvieron que enfrentar estando en el palacio del rey Nabucodonosor y cómo esto sirve de lección para lo que ha de porvenir para el mundo en esta tierra. Así que vamos a ubicarnos en Daniel capítulo 3. Pero quiero comenzar con esta introducción diciendo lo siguiente. El capítulo 3 de Daniel describe una historia sorprendente que nos enseña cómo Dios protege a sus hijos de los peligros de la muerte. El rey Nabucodonosor por un tiempo quedó impresionado con la interpretación del sueño de la estatua, que abrió delante de sus ojos una sucesión de acontecimientos que llegan hasta los últimos días de la historia. Daniel 2:28. Fue instruido acerca de las sucesiones de los imperios mundiales. Sabía que su dominio parecía y que sería de corto reino, y así sucesivamente hasta el establecimiento del reino de Cristo. Pero esta impresión no duró mucho tiempo, su corazón no estaba libre de la ambición y el deseo de exaltación. Había pasado alrededor de 9 años desde el sueño de la estatua de capítulo 2 y el episodio descrito en el capítulo 3, el cual será objeto de nuestro estudio en este momento, con el fin de consolidar y fortalecer el reino de Nabucodonosor y fortalecer su reino. Nabucodonosor decidió construir una imagen. Así que en el capítulo 2 de Daniel vimos cómo Dios le revela a Daniel a través de un sueño lo que el rey Nabucodonosor había olvidado y de cómo ese sueño que él había tenido representaba el imperio de él, en primer lugar la cabeza de Babilonia, luego tras él los reinos iban en decadencia y iba reino tras reino cayendo hasta que llegó una gran piedra y desmenuzó todos los reinos, y esa piedra se hizo un gran monte y fue glorioso para ese gran reino, fue glorioso para todas las naciones. Y esa piedra que fue cortado sin mano alguna, que cayó sobre la estatua del rey Nabucodonosor que estaba soñando, representa el imperio de Cristo que va a establecerse, va a quitar todos estos reinos y entonces va a durar un reino para siempre. Eso lo vimos en el capítulo 2 de Daniel y vimos el significado de la estatua de Nabucodonosor, donde la cabeza es Babilonia, los pechos de plata Medo-Persia, el bronce, el vientre, que es el bronce, representa a Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Los hierros representan, hablando del vientre de bronce, representa al imperio griego. Las piernas de hierro representan Roma imperial y los pies en parte de hierro y parte cocido representan a la Roma papal. Y vemos cómo estos 10 dedos se dividieron en las 10 tribus bárbaras o extranjeras, y 3 de ellas fueron derrumbadas, pero eso lo estudiaremos más adelante. Ahora entonces vimos en el capítulo 2 la introducción de la imagen, su significado, y ahora estamos en el capítulo 3 para aprender de la prueba de fuego que tuvieron pasar los hijos fieles de Dios en ese tiempo. Así que avancemos. ¿Qué construcción realizó en la planicie de Durán el rey Nabucodonosor? Muy bien. Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 3, versículo 1, donde será nuestro estudio, nos dice lo siguiente. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 70 codos, su anchura de 6 codos, levantóla en el campo de Dura, en la providencia de Babilonia. Así que la pregunta es, ¿qué construcción realizó en la planicie de Durán el rey? Bueno, el versículo 1 dice que hizo una estatua de oro. Y en el capítulo pasado vimos que el rey Nabucodonosor había soñado con una estatua, pero no era de oro puro, sino que la cabeza representaba el oro y término descriptivo de Babilonia. Nabucodonosor construyó una imagen que tenía alrededor de 39 metros de altura, imagínense, y era toda de oro.
Este acto indicaba claramente su intención de perturbar la gloria de su imperio, de perpetuar la gloria de su imperio y el deseo de que jamás fuese destruido. Nabucodonosor estaba ignorando la dirección divina en los asuntos humanos y dudando de la capacidad de Dios de direccionar el curso de la historia. Así que el propósito de Nabucodonosor, al construir esta estatua de oro, estaba prácticamente desafiando a Dios porque, según él, su imperio no iba a pasar, sino que iba a perpetuar su imperio, si es posible, por la eternidad. Así que ese fue el propósito del rey Nabucodonosor, establecer la estatua que él había soñado de oro puro, en rebelión abierta contra Dios, como dando a entender que Dios no tiene el poder de cambiar o direccionar el curso de la historia. Pero vamos a seguir viendo que esto no puede ser así. Sigamos. ¿Qué orden le fue dada a todos los participantes de esta ceremonia? Daniel 3:5. Vamos a ver qué nos dice. Dice Daniel capítulo 3, versículo 5, ¿qué orden se le da a los participantes que están viendo la ceremonia de la estatua de oro? Dice, y oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Así que al sonido de estos instrumentos, si ustedes los cuentan, son 6 instrumentos. Al sonido de esos 6 instrumentos, todos debían adorar a la estatua que el rey Nabucodonosor había demandado. Y dice la lección: llegó el día de la gran convocación. Millares de personas se reunieron en la planicie de Dura, delante de la imagen de oro que el rey construyó. Según fue ordenado, al sonido de los instrumentos musicales todos debían postrarse con reverencia y adorar la imagen de oro y consecuentemente al poder que simbolizaba Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así que al sonido de estos instrumentos, toda persona que se encontrara en ese entonces debía arrodillarse y adorar la estatua de oro que representaba al rey Nabucodonosor. Pero debemos recordar que ahí se encontraba en Babilonia un pueblo fiel, que no podía negar los principios ni los mandamientos de Dios. Por eso es una representación de lo que va a venir en el futuro. Pero sigue diciendo, tercera pregunta, ¿cuál era el castigo para aquellos que no obedecerían la orden del rey? Ahora, hay un castigo para aquellas personas que no obedecerían la orden del rey. Daniel 3:6. Y el rey dice lo siguiente: y cualquiera que no se postre o se arrodille y adorare, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así que la gran prueba para aquellas personas que no se iban a arrodillar delante de esta estatua de oro sería echado en un horno de fuego ardiendo. Esa era la prueba o el resultado que le iba a esperar a aquellas personas que desobedecieran la orden del rey. Pero ¿qué sucedió? La orden era clara. Todos los que rehusasen adorar a la estatua serían condenados a muerte. Esa era la paga, la muerte. Un horno había sido encendido y los desobedientes serían arrojados vivos en sus llamas. Estamos frente a un decreto de muerte. Todo aquel que osara desafiar la orden real pagaría con su propia vida. Era una adoración impuesta, no espontánea ni voluntaria. El objeto de adoración no era Dios, era un rey que en aquel momento se colocó al menos frente al pueblo en lugar de Dios. Así que la orden que se encontraba todo el mundo era adorar la estatua, y si no lo hacían, el decreto era la muerte mediante un horno de fuego. Así que terrible fue la consecuencia para aquellos que no adoraron aquella estatua. Pero sigue diciendo, pregunta número 4. De entre los presentes, ¿alguien se atrevió a desobedecer? Daniel 3:12. ¿Será que hubo alguien que se atrevió a desobedecer el mandato del rey? Pues miremos, Daniel 3:12 dice lo siguiente: hay unos varones, se le informa al rey Nabucodonosor, se le informa lo siguiente: hay unos varones judíos, los cuales
tú sobre los negocios de la providencia de Babilonia. Y esos judíos son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no han adorado tus dioses, no han adorado la estatua de oro que tú levantaste. Interesante. Así que de entre la multitud de babilonios que había ahí, había un pueblo de los judíos, donde ellos claramente tenían el mandamiento, el primer mandamiento de Dios lo tenía muy claro, donde dice que no adorarás imágenes ni te inclinarás a ella, el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y por eso nos dice acá la lección. El segundo mandamiento de la ley de Dios prohíbe la adoración de imagen, Éxodo 4:6. Los jóvenes hebreos fueron educados en el temor de Dios y tenían conocimiento de los preceptos de su ley. Aprendieron a amar y adorar solo al Creador de los cielos y la tierra y el mar. En el momento de la prueba, la decisión ya había sido tomada. Permanecer fieles a Dios y no inclinarse delante de la imagen de oro. ¿Dónde estaba Daniel en esta ocasión? La Biblia no lo dice. Probablemente estaba en algún viaje de servicio del reino. Pudo haber sucedido que Nabucodonosor, al conocer bien a Daniel, sabía que él no adoraría su imagen y haya planeado su ausencia para no sentenciar a muerte a alguien que había ganado su confianza justamente por ser leal a Dios. Pero estas son solo suposiciones. Así que hubo una pequeña minoría que decidió desafiar la orden del rey. Y esto llama mucho la atención, porque hay que mirar un momento Daniel capítulo 1. Vayan conmigo a Daniel capítulo 1 y versículo 1. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la cercó. Verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolo a la tierra de Sinar, la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Saben que Nabucodonosor, como dice el versículo 2, Dios entregó en sus manos al rey de Judá, rey de Jerusalén, Joacim, y a todas las personas que se encontraban en Jerusalén. Y fue porque Dios los metió en Babilonia porque habían despreciado su santa ley y sus principios, habían desobedecido, y el castigo por su rebelión fue que fueron llevados cautivos. Pero lo interesante es que no solamente fueron 4 personas, como presenta la Biblia, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No fueron ellos 4. Había una multitud del pueblo de Israel, pero solo aquí en el capítulo 3 vemos que solamente 3 permanecieron firmes a la obediencia de la santa ley de Dios. 3 jóvenes permanecieron firmes al segundo mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes. Y yo pregunto, ¿y dónde estaría entonces la otra multitud del pueblo del pueblo de Dios, de Jerusalén y de Judá? ¿Dónde estaba esa multitud? Porque solamente quedaron firmes 3 personas que no se arrodillaron. ¿Saben por qué? Porque al igual que al final de la historia, solamente la minoría va a permanecer fiel a Dios, mientras que la gran mayoría de todas las denominaciones van a adorar a la bestia y a su imagen, que es lo mismo que está en Apocalipsis capítulo 13. Pero aquí estamos viendo a Daniel. Aquí se levanta una imagen para adorarla, o sea, el que está atrás de eso, de Nabucodonosor, obviamente es Satanás, que lo incita a colocarse en rebeldía contra la ley de Dios, levantando una imagen para que quebrante el segundo mandamiento. Pero sin embargo, Dios va a tener un pueblo fiel sobre la tierra que va a guardar los mandamientos de Dios por sobre todas las cosas que vengan, porque había un decreto de muerte. Así que estos jóvenes, hay que imaginarnos algo. Para construir esa imagen de 39 metros de altura, hay que tener algo en cuenta, que esa imagen llevó tiempo. Así que los jóvenes desde antemano, no en ese momento, tomaron la decisión. No es que cuando empezó la imagen y mandaron a adorarla, los jóvenes no empezaron a pensar y a tomar la decisión, no. Mientras que se construía esa imagen, se anunciaba por toda Babilonia de que iba a haber una imagen para adorarla,
y todo aquel que no la adorara debía ser muerto, estos jóvenes ya habían tomado la decisión de antemano. Quizás ellos debieron decir, bueno, si nos toca estar presente en ese día, que se haga esa adoración de esa imagen, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues yo me imagino que dijeron, vamos a permanecer firmes y fieles a nuestro Dios. Y eso fue lo que hicieron. Al establecerse esa imagen, pues podemos ver y leer que permanecieron firmes y no decidieron adorar la imagen que el rey había establecido. Pero como podemos ver, dice que había unos varones los cuales pusiste sobre los negocios de la providencia de Babilonia. Hubieron unos personajes que estuvieron pendientes de por qué no se arrodillaron Sadrach, Mesach y Abednego, Azarías, Misael y Ananías, de por qué no se arrodillaron, y asimismo hay personas estando pendientes de todo lo que hace el pueblo de Dios, solamente para ponerlo en ridículo. Y también podemos notar que la lección nos dice que quizás Nabucodonosor sabía que Daniel, por haberse ganado su confianza, él sabía que probablemente no se iba a arrodillar. Así que para salvarle la vida, posiblemente lo haya enviado en una misión, aparte fuera de su reino, para que cuando llegara ese momento no tuviera involucrado Daniel. Pero esto solamente son suposiciones. Pero aquí vemos la fidelidad a los mandamientos de Dios de los tres hebreos en ese momento, que representarían hoy en los últimos días a ese pueblo que va a mantenerse firme en los últimos días. Solamente la minoría, lamentablemente. Quinta pregunta. ¿Fue concedida una nueva oportunidad a los jóvenes hebreos para evitar la muerte? ¿Qué respondieron frente a esta oportunidad? ¿Será que hubo una nueva oportunidad para estos jóvenes? Daniel 3, versículo 16 al versículo 18. Dice Daniel 3, 16 al 18. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no cuidamos de responderte sobre este negocio. O sea, nos cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios a quien honramos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Verso 18. Y si no sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Tremendo lo de estos jóvenes, queridos hermanos y amigos. Tremendo. Los jóvenes estaban tan decididos a serle fiel a su Dios que le dijeron al rey, rey, en este asunto no hay necesidad de responderte, prácticamente le dijeron, no hay necesidad de responderte sobre este negocio, sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios a quien honramos, Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. O sea, tenían la certera seguridad de que Dios iba a intervenir de cualquier modo. Así habían estado tan familiarizados con las Escrituras que para ellos las promesas de Dios se podían cumplir en todo transcurso de la vida, en cualquier momento difícil. Para ellos era la certeza y la esperanza de que Dios los libraría. Pero sin embargo, si Dios no lo hacía, le dijeron, sepas, oh rey, tu Dios, a tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Firmemente decidido. Y es algo que necesitamos aprender nosotros, tanto en la vida espiritual diaria como en lo porvenir. Si llegan momentos difíciles que estén ardiendo, así como ese horno de fuego, que no podamos ver cómo salir de la prueba, tenemos que tener la certeza y la seguridad de que Dios nos va a librar. De alguna manera nos va a librar. Y si no, de todas maneras debemos permanecer con la esperanza firme y no renunciar a lo que hemos creído. Así mismo va a acontecer en el último día, donde tendremos que tomar una decisión, o serle fiel a Dios mientras escuchamos que se forma la imagen, o simplemente renunciar a lo que hemos creído. Pero no podemos servir a dos señores. Cristo Jesús lo dijo, si amamos a un señor más que al otro, vamos a aborrecer a cualquiera de los dos, porque no podemos amar a uno ni podemos amar a otro. Así que dice la lección, con la misma convicción que demostraron al rechazar el menú real, Sadrach, Mesach y Abednego demostraron al rey Nabucodonosor que el amor y la fidelidad a Dios es innegociable. Hay que entenderlo. La fidelidad y el amor a Dios debe ser innegociable. No podemos negociarlo, nuestra fidelidad por los bienes, por las riquezas, por los honores, por los aplausos. No podemos negociar eso. La fidelidad de nuestro Dios
no podemos negociarla. Ellos respondieron al rey que el Dios al cual servían tiene poder para librar aún de las llamas de fuego, y que si la decisión de Dios fuese no librarlos, incluso así no adorarían la imagen de oro. Este tipo de firmeza moral solo se encuentra en el corazón de aquellos que deciden ser fieles a Dios sin pensar en el precio que hayan de pagar. Firmemente tenían moral. Habían adorado a Dios toda su vida y toda su vida lo seguirían adorando, a pesar de que eso los llevaría a la muerte. Y muchos de los mártires de la iglesia primitiva fueron muertos por los leones, muertos en la hoguera, y sin embargo permanecían firmes, a pesar de que Satanás, quien estaba atrás de eso, quería eliminarlos. Pero mientras más morían, dice que su sangre era como semilla, porque más se expandía el evangelio cada vez que se derramaba más sangre. Era por la fidelidad a Dios, porque no es negociable. Y esta historia de Daniel y sus amigos nos muestra que al final de la historia, un pueblo fiel, aunque sea un remanente, un pequeño grupo, se va a mantener fiel y no va a adorar a aquellas cosas que van en contra de los mandamientos de Dios, sino que van a permanecer firmes. Pues esta pregunta: ¿qué hizo el rey delante de la resistencia de los jóvenes? ¿Qué hizo este rey entonces cuando vio que los jóvenes se resistían? Versículo 19 al 23 de Daniel 3. Verso 19 al 23. Mira lo que hizo el rey Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira, o sea, se llenó de ira, y mudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces tanto de lo que a cada vez solía. Así que el rey mandó a calentar el horno 7 veces más. Imagínense, la prueba 7 veces más dura. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Verso 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzadas, y sus turbantes y sus vestidos fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey daba prisa y había procurado que se encendiese mucho la llama del fuego, mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Imagínense ustedes esa escena. La orden del rey apremiaba. Era rápido que debía cumplirse la orden del rey, así que decidieron atar a Sadrach, Mesach y Abednego con todo lo que tenían. Calentaron el horno de fuego, pero dice la Biblia que entonces cuando apenas lo echaron, como era tan fuerte la llama del horno de fuego, los quemó instantáneamente a estas personas que echaron a estos jóvenes en el horno de fuego. Así sería la candela 7 veces más. Sumamente airado por el desafío, el rey ordenó calentar el horno 7 veces más y echar dentro a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ¿qué habrá pasado con estos jóvenes? ¿Será que se quemaron en el fuego, ardiendo 7 veces más? Bueno, vamos a ver qué sucedió con estos jóvenes. Lo cierto es que murieron los que echaron a estos jóvenes en el horno de fuego. ¿Fue recompensada, séptima pregunta, fue recompensada la fidelidad de estos jóvenes? Daniel 3, 24 al 27. ¿Qué habrá pasado con la fidelidad de estos jóvenes? ¿Será que Dios recompensó esa fidelidad? ¿O será que permitió que ellos murieran? Verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse aprisa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Verso 25. Respondió él y dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y al parecer del cuarto es semejante a los hijos de los dioses. Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo,
y habló y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervo del alto Dios, salí y vení. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Verso 17. Y juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes, los del consejo del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de su cabeza, ni cabello de su cabeza fue quemado, ni su ropa se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Tremendo. ¿Qué sucedió con estos jóvenes al echarlos en el horno de fuego? Bueno, dice la Biblia que el rey quedó espantado porque vio cuatro personajes que se paseaban dentro del horno de fuego. Así que el rey, mirando esa gran escena de cómo se paseaban, imagínense, paseaban del horno de fuego, fue a la puerta del horno, se acercó y llamó a estos tres jóvenes y les dijo: siervo del Dios Altísimo, salí. Y cuando ellos salieron, dice el versículo 27, interesante, que se juntó todos los grandes, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para ver a estos varones cómo el fuego no se enseñoreó, o sea, cómo el fuego no les quemó sus cuerpos ni cabello, ni su cabeza fue quemada, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Imagínense, Dios recompensó la fidelidad de estos jóvenes al mantenerse inquebrantable a los mandamientos de Dios. El fuego no los tocó, pasaron la prueba sumamente ardiente, y es lo mismo que está en el presente donde nos encontramos. Viene una prueba grande y la prueba está bien ardiente, porque tendremos que tomar decisión: si adorar a Dios o adorar a los hombres a través de este sistema que va a establecer una imagen, que es el protestantismo apóstata, y le va a dar la gloria o el honor nuevamente al papado para que él establezca leyes, y todo aquel que no lo adore en el día domingo como él va a establecer, su pena será la muerte. Y no solamente este decreto será impuesto para un grupo de personas, sino que la Biblia dice para todos en Apocalipsis 13, tanto ricos, pobres, libres, esclavos, poderosos, todos deberán obedecer o adorar a Dios o adorar a la bestia, al papado. Y esto será una prueba terrible. Pero aquí Daniel capítulo 3 es un bosquejo, un paralelo de lo que nos muestra qué va a pasar con ese pueblo que se va a mantener fiel en la hora de prueba, ardiendo 7 veces más. Aquí lo importante es de estos jóvenes que no importa la grandeza, no importa la posición en que te encuentres, porque estos jóvenes tenían una posición, como leímos ahorita, tenían una posición en los negocios del rey. Estaban a cargo a la disposición del rey, o sea, tenían muchos honores, muchos favores, pero sin embargo eso no importaba para ellos. Lo importante para ellos era la fidelidad a Dios. Y eso es lo que nos debe importar a nosotros en el final de la historia. No importan los cargos, no importa las riquezas, los honores, los placeres mundanales que nos pueda brindar el enemigo a través de este mundo. Lo importante es la fidelidad a nuestro Dios, cómo debemos mantenernos, porque si lo hacemos, Él nos va a librar de esa hora de prueba que va a venir sobre esta tierra. Dice la lección: algunos piensan que Dios siempre debe liberar a sus hijos de todas las dificultades o pruebas. Algunos piensan. Pero la historia de Daniel nos muestra que Dios no impidió que los jóvenes fuesen arrojados dentro del horno de fuego. La fidelidad de estos jóvenes fue probada al máximo. Estuvieron dispuestos a todo por ser fieles. Fueron arrojados al horno, pero Dios entró con ellos y los libró de la muerte. Tan grande fue esta liberación que ni siquiera los cabellos y los vestidos sufrieron daño alguno. Este es el mismo Dios que promete estar con nosotros en todas las circunstancias de la vida. Ese mismo Dios nos promete a nosotros estar en las dificultades, las situaciones difíciles de nuestra vida. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan
Juan 16:33, dijo lo siguiente. Él dice así, el Señor, Juan 16:33, estas cosas os he hablado, estaba hablando Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así que mis queridos hermanos, o cualquiera que se quiera meter a cristiano, no piense que al introducirse en la iglesia o al empezar a servir a Dios vienen cosas fáciles, grandiosas, exitosas. No, Jesús dice, en el mundo, estas cosas os hablo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. O sea, para el cristiano, así como estos jóvenes hebreos que servían solamente a Dios, tuvieron dificultades, para nosotros vienen dificultades también y difíciles que debemos afrontar sin perder la esperanza en nuestro Dios. Así que, octava pregunta nos dice, ¿cuál fue la reacción del rey frente al poder inigualable de Dios? Veamos cuál fue la reacción del rey. ¿Qué hizo el rey entonces después que vio ese grandioso milagro que había sucedido en estos jóvenes? Daniel 3, versículos 28 y 29. Dice, versículo 28, Nabucodonosor habló y dijo, bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él. Y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro Dios que su Dios. Así que Nabucodonosor le tocó reconocer que bendito es el Dios, como dice ahí, y dijo, bendito el Dios de ellos, porque envió a su ángel, los libró, y prefirieron desobedecer, en pocas palabras, la orden del rey que acatarla, y entregaron su vida hasta la muerte por obedecer a su Dios. Verso 29, miren el decreto que hizo Nabucodonosor. Por mí pues se pone decreto, o sea, Nabucodonosor coloca un decreto, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar, o sea, por estiércol, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Interesante. Así es, al final de la historia va a haber un pueblo que Dios lo va a liberar de una manera sorprendente, que los pueblos, naciones, tribus y lenguas tendrán que reconocer que no hay Dios como este que puede librar, y tendrán que reconocer la supremacía del único Dios verdadero, a quien se le debe la gloria y la honra porque es el creador de los cielos, de la tierra y de las fuentes del mar. Después de presenciar tan sorprendente milagro, Nabucodonosor bendice al Dios verdadero y lo reconoce como el único capaz de efectuar estas maravillas. Entonces emitió un decreto que todo aquel que blasfemara contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sería muerto. Novena pregunta. ¿Cuál es la promesa divina para aquellos que pasen hoy por pruebas difíciles? ¿Cuál es la promesa para nosotros que pasamos por pruebas difíciles? Isaías 43, versículo 2. Vamos a ver cuál es la prueba que se nos promete para los que afrontamos pruebas difíciles. Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarás o no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Así que esa promesa las tenían vigentes y presentes los hijos de Dios, los tres hebreos, el poco pueblo, el remanente que quedaba ahí, tenían presente la promesa de que aunque pasaran por el fuego, por esa prueba de fuego, ni las llamas arderían. Por eso su confianza estaba tan puesta en la palabra de nuestro Dios que prefirieron morir antes que ser infiel a Dios. Por estos jóvenes son a prueba de fuego. Así que Dios nos invita, querido hermano y amigo, a ser jóvenes, ministros, pastores, laicos, ancianos, niños, adultos,
a ser personas a prueba de fuego, porque necesitamos confiar en Dios, confiar en las promesas, saber que lo que está a punto de acontecer es un momento de decisión, donde estaremos entre la vida y la muerte, entre la fidelidad y la infidelidad. ¿Qué escogeremos entonces? Lo mejor que podemos escoger es servirle a nuestro Dios. Dios quiera bendecirlos en gran manera. Nos vemos en otro video donde estudiaremos el Daniel capítulo 4 hasta estudiar los 12 capítulos. Aunque no está muy detallado, solamente quiero que estudiemos brevemente los capítulos, pero lo haremos en una ocasión detalladamente, comparándolo con Apocalipsis 13. Pero vamos en secuencia estudiando los libros de Daniel. Ya estudiamos el capítulo 1, ustedes lo pueden buscar, el capítulo 2, la estatua, y el capítulo 3 en este día. Y próximamente estaremos estudiando Daniel capítulo 4 en el Palacio Real. Dios quiera bendecirte y nos vemos otra ocasión en otro video.